¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el rapto de la iglesia? Bueno, hoy vamos a abordar este tema y la lectura está en 1 Corintios capítulo 15 del 50 al 58. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. En estos versículos, Pablo resume la enseñanza de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia. Veamos cómo lo explica. Él dice: carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como el hombre pecó en el huerto del Edén, hay una palabra que fue dada, dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Así que este cuerpo está condenado por el pecado en el cual participó y participa desde el nacimiento a la corrupción, es decir, a la pudredumbre. Y aunque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo como tal y honrarlo como tal, debemos recordar que este cuerpo es pasajero, que estamos de paso en esta tierra, que no somos más que embajadores. Nunca se le olvide. Un embajador es designado por un país a servir en otro país, pero él no pierde su identidad. Él sabe que está en ese país solamente representando su país. Él no deja de ser ciudadano del país que lo envió. Así tú y yo fuimos enviados a este mundo y nuestra ciudadanía está en el cielo. Nos regimos por las leyes del cielo. El cielo es el lugar donde se manifiesta el reino de Dios. Es decir, no tenemos que esperar estar en el cielo para que la presencia de Dios esté en medio de lo que hagamos. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Me encanta el ejemplo de una embajada en otro país. Los militares no pueden entrar a arrestar a nadie en ese lugar porque se considera territorio del otro país. Por ejemplo, si en la embajada de un país, digamos la embajada de los Estados Unidos, sucediera algo y tuvieran que ir a arrestar a una persona, no pueden entrar. Tienen que esperar que esa persona salga o que lo entreguen, porque no pueden entrar adentro. Así mismo es el reino espiritual. Satanás no puede entrar a tu casa, no puede tocar los tuyos. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Entonces tú y tu casa son una embajada del reino de Dios en esta tierra y debemos regirnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el momento que la persona muere, el cuerpo se queda aquí, pero el alma, según dice Apocalipsis, va a un lugar que le llaman vi debajo del altar, las almas de los que esperaban. Entonces fíjese que no dice los cuerpos, dice las almas. Ahora, cuando, y aquí viene el 51, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él dice: no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Vendrá un día, es decir, el rapto de la iglesia, cuando se sonará la trompeta, la final trompeta. En Israel se acostumbran a tocar 7 shofar, el shofar 7 veces. Tarán, 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 tarán. Y después de nuevo, tarán, tarán. Y el último shofar es el que hace tarán. Ese le llaman el shofatón o el gran shofar.
o la final trompeta. Entonces, el shofar de alarma, cuando venía guerra o una celebración, se tocaba la final trompeta. En Israel se celebra lo que le llaman la fiesta de las trompetas. Eso le llaman Rosh Hashanah o el día de Año Nuevo. Ese día se tocan trompetas. Está establecido en Levítico que ese día se celebra con toque de trompeta. Ese día que se celebra en Israel representa en el mundo espiritual el día de la trompeta, el día del rapto. Y Pablo usa esa analogía cuando dice a la final trompeta. Y él menciona en 1 Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a eso se refiere, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, los que están muertos van a resucitar porque sus almas que están en el cielo van a recibir un cuerpo glorificado. Y van a comparecer ante un encuentro que se sucederá en algún lugar entre la tierra y el cielo. Dice que el Señor no desciende a la tierra en el rapto, sino que dice, seremos transformados para recibir al Señor en las nubes y allí estaremos siempre con Él. Entonces, los muertos, dice la Biblia, serán resucitados primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la Biblia. Y por eso Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Los muertos son transformados y los vivos también en ese momento son transformados. Yo le invito a que usted, aunque sea en YouTube, busque el rapto de la iglesia o busque películas sobre el rapto y vea cómo eso se ilustra. La palabra momentum se refiere a una milésima de segundo, un segundo dividido en mil pedacitos. Hay gente que piensa, bueno, yo cuando venga el rapto me arrepiento o me agarro de alguien cuando se vaya para el cielo. Mi amor, no te va a dar tiempo. Tú ves cuando suena un trueno grande, ¡pum! Y tú te asustas, pero ya el trueno pasó. Así será el rapto. En una milésima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá. Y ya será tarde. Y uno lo ve tan distante, pero uno tiene que pensar cuando una persona muere. Hace poco sucedió un evento muy trágico, donde un ministro fue asesinado vilmente. Y uno tiene que pensar. Y los familiares tuyos y míos que partieron, ¿tú crees que la vida de ellos terminó cuando su cuerpo quedó aquí sepultado? Claro que no. Hay un lugar de donde vinimos y a donde volvemos. ¿Ok? O volvemos al trono de nuestro Dios. O el que le dio la espalda a Dios, que nunca aquí quiso poner atención a Dios, que no crea que va para el lugar donde está Dios. Hay que honrar a Dios en esta vida. ¿Ok? Y Pablo continúa diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la razón por la que tantos hombres y mujeres cristianos alrededor de la historia han preferido hasta morir. Pedro, por ejemplo, que negó a Cristo, después estuvo dispuesto a morir crucificado. A él lo crucificaron, pero él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, a mí crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Cientos de miles de hombres han sido quemados en la hoguera, echados a los leones, quemados vivos, y prefirieron no negar su fe. Yo te invito a que tú leas el libro de Hebreos capítulo 11 y que también te leas Hebreos capítulo 12, que habla de la disciplina. Tenemos que aprender a ser personas disciplinadas en Cristo, a saber que estamos de paso, a no negar a nuestro Dios por las cosas pasajeras de este mundo, a no distraernos.
Que no se cumple en nosotros la palabra que dice de aquella semilla que fue sembrada entre espinos y los espinos, los afanes, las preocupaciones de este mundo la ahogaron. Porque a veces se nos pasa el día, ay, tengo que comprar aquello, tengo que buscar aquello, tengo que ir. Y el tiempo tuyo de leer la palabra de Dios. Por ejemplo, en la iglesia todos los domingos damos la escuela dominical y para cada día hay una lectura diaria. Tú tienes que leerte cuando menos esa lectura diaria para que el domingo conozca el tema del que se va a hablar y pueda participar más y edifiques tu base. ¿Cómo yo conocí más de la Biblia? Porque me tocaba dar clase en la escuela dominical. Y me leía no solo la clase, sino todos los antecedentes, sino toda la lectura de la semana. Y trataba de leer hacia atrás y hacia adelante y entender cada pedazo de la historia. Te invito a que conozcas la palabra, a que te esfuerces y que no dejes que tu salvación esté comprometida con nada. Señor, mi fe en la resurrección me da fuerzas para caminar en integridad el día de hoy. Deseo salir al encuentro de mi Señor resucitado cada día por medio de la meditación en la palabra. Ayúdame a vencer el pecado, anhelando el encuentro que un día tendré con mi glorioso Padre. Te serviré con gozo, sabiendo que no permitirás que mi trabajo sea en vano. Dios te bendiga, Dios te guarde.